desde México. Vamos a contactarnos con México para tener una presentación, una conferencia sobre el futuro post-pandemia, la construcción de respuestas mediante la metodología de los escenarios. El maestro Jorge Bobadilla es de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco de México. Voy a leer brevemente su currículum, extenso currículum, pero lo más resaltante para que lo conozcan a nuestro expositor, a quien le agradecemos y ya está presto a compartir con nosotros su conocimiento. Él es economista y psicólogo, es máster en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y máster en políticas públicas por la Universidad Xochimilco de la Universidad Autónoma de México y doctorante en gestión estratégica y políticas del desarrollo por la Universidad Anáhuac del Norte de Ciudad de México. Magíster Jorge Bobadilla, muy buenas tardes aquí en Paraguay. Bienvenido a nuestro evento de la UNIDA y el auditorio es suyo. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación a participar en este evento. Los que hemos tenido la oportunidad de seguirlo desde muy temprano nos hemos dado cuenta de la alta calidad académica, del compromiso de los organizadores, de la riqueza cultural de Paraguay y de este impulso que se nos está presentando en favor de la educación en nuestras latitudes. Quiero agradecer la invitación a participar. No es la primera vez que me encuentro entre ustedes, pero en esta ocasión es un momento muy particular. Hemos querido regresar al tema de cómo vamos a desarrollar nuestras organizaciones y la educación a distancia en la pospandemia. Y este es justamente el tema de mi presentación el día de hoy. Si ustedes me permiten, voy a dar inicio presentándoles el programa. Quiero presentarles una idea a partir de 3 bloques, una que tiene que ver con identificar de los retos que nuestras organizaciones tienen actualmente en todo el mundo y particularmente en América Latina para tener mejores opciones de desarrollo. Quiero, importante, entrar en materia en la segunda sección acerca de una exposición de la teoría de los escenarios que postulamos puede ser de mucha utilidad para mejorar nuestras capacidades de visualización y de ubicarnos en el futuro coherentemente. Voy a presentar algunos ejemplos del uso de la metodología de los escenarios que ha sido utilizada desde hace tiempo en varios ejemplos en organizaciones públicas, privadas, educativas, empresas. Me gustaría mucho mantener un enfoque muy concreto, de tal manera que quiero que ponderemos juntos qué podemos esperar y qué necesitamos de la teoría de los escenarios para poder utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Y finalmente, agradeciendo la colaboración de varios expertos de México, con los cuales he estado en contacto en las últimas semanas para preparar esta presentación, hacerles una propuesta a partir de la pandemia, con especial énfasis en la enseñanza a distancia. Al final de mi presentación, haré algunas conclusiones y algunas invitaciones. Quiero iniciar mencionando que la planeación es una actitud vital. Todos tenemos esta curiosidad por saber qué es lo que vamos a hacer en el día, qué va a hacer nuestra organización, qué van a hacer nuestras empresas, nuestra familia. Y recordar que la planeación institucional es un ámbito de gran importancia y que esta gestión institucional tiene distintas herramientas. Sabemos que existe el concepto de planeación estratégica, sabemos que existe el concepto de sistemas de información, sabemos que existen distintos mecanismos para hacer que nuestras organizaciones funcionen de mejor manera. Todo esto tiene un sentido profundamente humano. Quisiera mantener esto siempre muy presente.
Las organizaciones son personas, sobre todo, que encuentran en estos espacios oportunidades para desarrollarse, para vivir, para cumplir sus objetivos, particularmente en las instituciones de educación y muy especialmente, como es el caso de nuestro encuentro de la educación superior. De tal manera que creo que es muy relevante recordar la utilidad de estas herramientas, pero cómo le podemos hacer para en estos contextos como los que estamos viviendo podamos salir adelante. Creo en ese marco que la propuesta a la que nos invita la Universidad Unida es muy, muy importante y veremos nuestra aportación. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuáles son los retos que debemos atender para hacer que nuestras organizaciones tengan mejores opciones de desarrollo? ¿Cómo nos vamos a ver en el futuro? ¿Seremos vigentes? ¿Perderemos competitividad? ¿Perderemos relevancia? ¿Seguiremos siendo pertinentes? Hay una gran cantidad de desafíos, como hemos visto en las últimas semanas y meses, que tenemos que atender. Quiero comenzar este breve recuento hablando de la pandemia y cómo hace aproximadamente un año comenzó un nuevo mundo. Un mundo en el cual aquello que veíamos en las películas de ciencia ficción llegó a nuestro entorno más inmediato y nos planteó una gran cantidad de desafíos. Primero nos encerramos, cerramos nuestras escuelas, cerramos los medios de transporte, cerramos los empleos y pues entramos en un letargo. Algunas instituciones, como en la mañana la doctora García Castro, secretaria académica de la UAM, les comentó, pudimos reaccionar a algunas instituciones rápidamente con mecanismos para mantener la formación de los alumnos al día y posteriormente comenzamos en todo el mundo a habituarnos particularmente a esta situación. Considero que después pasamos a un momento de reflexión acerca de qué era lo que iba a suceder, cuáles iban a ser las consecuencias. Se presentaron algún tipo de reflexiones acerca de cómo iba a ser el futuro del trabajo, del empleo, de la salud en todo el mundo. Y lo que creo que es importante es darnos cuenta que hay nuevas necesidades de respuestas, nuevos modelos educativos, nuevos modelos de trabajo, nuevas tecnologías. Se nos ha metido a nuestras casas esta preocupación. Como decía un profesor en la mañana, hemos debido adecuar espacios que ahora funcionan como aulas, hemos tenido que alargar nuestras jornadas de trabajo, hemos tenido que ponernos al día con la tecnología. Bueno, pues creo que las preguntas y las necesidades van a seguir hacia el futuro. Tendremos que redefinir el rol que tienen nuestras organizaciones, nuestras universidades, nuestras escuelas en el futuro post-pandemia. Y para eso me permito recordar a una amiga olvidada, a la planeación por escenarios, que si bien ya tiene muchos años en todo el mundo de ser aplicada, ha tenido en los últimos meses una relevancia particular. Y me refiero a una amiga olvidada porque de repente se nos acercaron otras propuestas como la planeación estratégica, como el cuadro de mando balanceado, en fin, una serie de conceptos de planeación que creíamos habían llegado para quedarse y la habíamos dejado un poco relegada a la planeación por escenarios. Creo que la planeación por escenarios, lo veremos más adelante, ha regresado por sus fueros con nuevos contextos. Y me permito presentarles el enfoque de la Universidad de Oxford que tiene que ver con la planeación por escenarios. Es un grupo de trabajo en la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford, que ofrece desde hace casi 20 años un espacio para el desarrollo de escenarios. Es un centro de investigación, es un centro de formación, es un centro de discusión, que tiene un enfoque muy particular, que es el que me voy a permitir utilizar el día de hoy. Esta teoría de los escenarios de Oxford tendría que contestar algunas preguntas. Tiene algunas características que voy a platicarles, tiene que ver con sus aportaciones particulares, qué ejemplos han tenido y particularmente al final, cómo podemos esperar que nos pueda ayudar. Quisiera comenzar diciéndoles que el enfoque de Oxford habla de la existencia de contextos tuna.
turbulentos, inciertos, novedosos y con ambigüedad. De más está decir, la pandemia nos puso en esta situación de una gran turbulencia económica, sanitaria, de todo tipo. Hay turbulencias en el contexto. Y para eso es particularmente para lo que se desarrolla los escenarios de Oxford. Los contextos a los que nos estamos enfrentando también son muy inciertos. No sabemos qué es lo que está sucediendo. No sabemos qué es lo que está aconteciendo. Nos damos cuenta todos los días que una vacuna se está desarrollando, que hay algún problema, que se aplaza la entrada en vigor de la posibilidad de la vacuna, que se nos viene el tiempo encima porque tenemos que abrir la economía. En fin, hay un concepto de incertidumbre. Otro elemento del contexto tuna es la novedad. Sí, es nuevo, no lo esperábamos. Lo habíamos visto hace un siglo con la fiebre española, pero llegó con nuevos matices esta situación y es un contexto nuevo. Y otro aspecto de los contextos tuna, la U es de uncertainty, pero la pusimos en español como incertidumbre, tiene que ver con la ambigüedad. No sabemos si sí o si no los contextos decisorios en políticas públicas, en financiamiento, en tecnología, están regidos por la ambigüedad. No sabemos cuándo entrará en vigor una norma, no sabemos cuándo tendremos financiamiento público, no sabemos cómo verán los cambios en el mercado. En fin, hay un contexto turbulento, incierto, novedoso y ambiguo. En ese marco, la propuesta del enfoque de Oxford nos plantea tener conversaciones estratégicas para repensar cómo nos vamos a ubicar en el futuro. El enfoque comienza tranquilizándonos, diciendo que no debemos temer a la incertidumbre, pues es una invitación a la creatividad. Se pone en juego nuestra capacidad de hacer nuevas iniciativas, nuestras creencias y valores entran en lisa, se ponen a discusión, y también hay mucho que ver con las percepciones y las apreciaciones subjetivas, que todo esto pues conlleva mucho un contexto diferente y necesitamos, que es parte del contexto del enfoque Oxford, equilibrar el diálogo colectivo con las aportaciones individuales para que construyamos nuevas racionalidades. El enfoque de los escenarios de Oxford nos invita, interesantemente, a competir, pero no en un sentido ganar-ganar, sino competir para generar las mejores opciones. Busca que colaboremos para moldear un futuro compartido. No debemos ver a la universidad junto o al negocio de junto como un competidor, sino un colaborador que nos permitirá encontrar mejores opciones. La propuesta trata de pasar de la predicción, como fue mucho lo que pretendían algunos enfoques de planeación, pasar del control. El cuadro de mando balanceado busca controlar, la planeación estratégica busca controlar, y lo que nos plantea la teoría de los escenarios es que pasemos al aprendizaje, a recuperar las experiencias, que utilicemos las aportaciones de todos aquellos que formamos parte de una organización, los decanos, los directores, los rectores, los jefes de departamento, los profesores, los alumnos, los egresados, y construyamos un mejor futuro para nuestras instituciones. En suma, lo que el enfoque nos plantea es pasar de esta racionalidad limitada, que algunos recordamos tiene que ver con las obras de Herbert Simon, de la racionalidad limitada, a una racionalidad más abierta, una racionalidad del diseño de lo que vamos a hacer en el futuro. El enfoque de Oxford tiene 7 premisas, están referidas en el libro que está ahí mencionado, del replanteamiento estratégico de Rafael Ramírez y Angela Wilkinson, y tiene las siguientes ideas. Muchas organizaciones, como nuestras universidades, tienen condiciones tuna sin precedentes. Ya platicamos de esto. Por eso requerimos nuevos enfoques, dirá la segunda premisa, y requerimos una visión de futuro explícita, pero también flexible. Pueden tenerse futuros plausibles, no necesariamente probables, sino plausibles. Y cuando hablamos de plausibilidades es que es probable de que existan. Y puede haber futuros alternativos. ¿Cómo los construimos? Mediante un proceso de replanteamiento y de repercepción. ¿Qué es replanteamiento? Poner en juego las premisas y los valores y las reglas y las teorías que teníamos
dadas por sentadas y repercibirlas, darnos la oportunidad de repensar, de reaprender, alguien diría, para poder pensar de mejor manera. Hay un tema bien importante del enfoque Oxford que se llama el momento del impacto, el ajá, el me cayó el 20, como decimos en México, el darme cuenta de algo. Y eso solamente sucede cuando se da este ciclo permanente de repercibir, replantear, replantear y repercibir. El quinto aspecto del enfoque de Oxford dice que se debe evitar el pensamiento grupal. Los que recordamos estos temas del pensamiento grupal, el famoso groupthink en inglés, que es tener un pensamiento cerrado que no permite la divergencia. Y también en las organizaciones sucede un fenómeno de la fragmentación. Lo que hace una zona de la organización, la parte académica, no necesariamente es conocida por la parte administrativa y viceversa, o distintas capas de la organización están separadas. Estas patologías que impiden el aprendizaje son obstáculos que trata de remover el enfoque de Oxford. La sexta premisa es que esta estrategia de replanteamiento, de pensar las cosas diferentes, son una capacidad distintiva que permite a los aprendices. ¿Quiénes son los aprendices en el enfoque Oxford? Son los expertos en otros enfoques, ¿no? Los que saben mucho, son los gurús, son los que participan en los métodos Delphi. Sí, está muy bien, pero todo mundo tiene que aprender algo nuevo y entonces en el contexto del enfoque Oxford, todos somos aprendices. Y por eso podemos reaprender y dar nuevas oportunidades y mejores opciones. Finalmente, la planeación por escenarios tiene que generar un nuevo capital social, como dirían nuestros autores, para renovar la licencia para operar. Nuestros principios, misión, valores, todo aquello que supusimos era válido para justificar nuestra existencia puede estar en riesgo. Entonces tenemos que renovar nuestra licencia para operar, revalorar nuestra pertinencia y prepararnos para la siguiente etapa. Estas son las 7 premisas del enfoque. El enfoque tiene 3 características fundamentales: mucha participación y la valoración de la experiencia. Una segunda, ya lo adelantaba, es que son varias interacciones del ciclo replanteamiento y repercepción. Y también lo decía anteriormente, pensar nuevamente en este equilibrio colaboración y competencia. Yo puedo compartir información, puedo compartir planes, puedo compartir distintos puntos de vista, incluso con mi competencia, para juntos lograr un mejor desarrollo. Un aspecto fundamental del proceso de Oxford es entonces que tiene un carácter social de interacción. Un aspecto también muy importante, y sugiero una lectura detallada, es que hay una epistemología muy poderosa, creadora de una nueva comprensión. No solamente es imaginarnos cosas y ver cómo sería el mundo en cierto escenario, sino que apela a un fundamento epistemológico muy poderoso. Ya lo mencioné también, que hay estas interacciones para detonar los ciclos de replanteamiento, y finalmente que existen sistemas abiertos de pensamiento, pero riguroso. No solamente son lluvia de ideas, sino utilizar la teoría, el conocimiento de una manera rigurosa, pero más abierta. Y finalmente, lo que se ha llamado el storytelling, esta narrativa que tenemos acerca de nuestras organizaciones. ¿Cuál es el resultado de este planteamiento? La determinación colectiva de los escenarios, con consultas permanentes con los actores del proceso dentro y fuera de las organizaciones. Tenemos que salir y escuchar a los usuarios, a los proveedores, al público en general, a los reguladores gubernamentales, a nuestros usuarios, por supuesto, y de ahí esperar una mejor comprensión de nuestro lugar en el futuro y mejores estrategias para vernos en él. Algunos ejemplos de la utilización ya documentada del enfoque de Oxford están aquí mencionados. No está muy clara probablemente la letra, pero les puedo decir que una empresa constructora de barcos en Suecia se propuso hacer escenarios hasta el 2023, esto ya fue a principios del siglo, les puso nombres a los escenarios, por ejemplo, el globo azul, el de tierra verde, el del mundo gris,
que muestran cuáles eran las características que podría tener el mundo según se vio desde hace 15 años y cómo en una segunda vuelta cambiaron los nombres de los escenarios. Para esta empresa que produce barcos en Suecia, se llegó a un escenario que se llama Mares Agitados, otro que se llama Río Amarillo y otro de Océanos Abiertos. Como se podrán imaginar, pasa de una situación compleja, complicada, a una situación mucho más abierta, mucho más propicia. Otras grandes empresas como Shell, que es fundadora y pionera de estos enfoques, han utilizado estas herramientas con dos escenarios, uno que se llama Business Class y otro que se llama Prisma, de tal manera que pueden imaginar cómo es el mundo. Esta empresa tiene muchos años desarrollando escenarios que los van a actualizar, como los escenarios no son estáticos, actualizando. Otros ejemplos de la utilización y de la aplicación, la Asociación Gastroenterológica de la Unión Europea se propuso imaginarse qué iba a pasar en el 2040 con las enfermedades gástricas. Llegó a construir 4 escenarios como la edad del hielo, la edad del silicio, la edad dorada y los cielos azules. Por supuesto, todos estos escenarios, por ejemplo, el de edad del hielo, hablaba de un empobrecimiento de la sociedad europea, de la escasez de recursos naturales, de los impactos del cambio climático, del envejecimiento y todos los problemas que iban a afectar a la salud gástrica si había un escenario de edad del hielo. En el otro extremo, cielos azules, es un mundo en donde hay tecnología, donde hay recursos, donde hay mecanismos de previsión de las enfermedades gástricas, y en estos escenarios hay otros 2 intermedios, de tal manera que se puede ir visualizando cómo se ve la Asociación Gastroenterológica de la Unión Europea en ese futuro. Pero piensan en el futuro, ven qué puede suceder y se van ajustando en sus estrategias, modos de comunicación, funcionamiento, financiamiento, etc. Otro ejemplo documentado también es el caso del SIDA en África, donde, como sabemos, existen muchas condiciones inciertas. Sus escenarios se llamaron tiempos, elecciones difíciles, trampas y legados y tiempos de transición. Nuevamente aquí se pasó de una situación muy compleja a una situación mucho más favorable y cómo se iban moviendo todas estas organizaciones en los distintos contextos. Esta lámina, de manera deliberada, presenta muchas ideas. Nos queda claro que en un ambiente turbulento, la mayor competencia puede socavar la fortaleza del sector completo, se puede fagocitar un sector si todos compiten. También surge la idea de que hay diferentes modos de aprender. Aquí se ha hablado de los distintos modos de aprender y que todo el mundo tiene una perspectiva que puede enriquecer. El tiempo en este enfoque es un tema fundamental. Recordemos la existencia de conceptos lineales, conceptos cíclicos del tiempo, y tenemos que ponernos de acuerdo porque a veces cuando hacemos los ejercicios de planeación la gente puede tener distintas percepciones. Bueno, no hay que rechazarlas, hay que incorporarlas. En la parte amarilla nos hablamos de, por ejemplo, los escenarios son servicios, no son productos, no es una carpeta que se recibe y se guarda. Es un espacio para discutir, para ponerlo a la consideración de una comunidad, de un grupo directivo, y generan estos espacios seguros de aprendizaje. El enfoque Oxford tiene la riqueza de que incorpora aspectos de la psicología. Algunos de los que nos estén escuchando recuerdan a Winnicott con su concepto de espacio transicional. Bueno, en una organización puedo generar un espacio transicional, así como Winnicott hablaba de un objeto transicional, podemos generar espacios transicionales y seguros de aprendizaje. No queremos que la gente se quede callada, sino queremos que la gente hable y se sienta segura, se agarre y nos agarremos entre todos para seguir adelante. Otra idea importante es que no solamente deberíamos de pensar en el concepto de costo-beneficio tan cercano a los economistas, sino buscar criterios más amplios. Finalmente, un aspecto fundamental es mirar al futuro como un proceso social, creador de nuevos sentidos y que fortalecerá no solamente las capacidades personales, sino también las capacidades organizacionales. ¿Cuáles son los rasgos de un buen escenario? Que sea plausible, es decir, que sea no necesariamente probable, pero que sea lógico, coherente.
que sea reconocible desde el presente, nos esté hablando de algo que está en nuestro cotidiano, tiene que ser consistente internamente, no es nada más tomar un conjunto de ideas y armarlas y decir, este es mi escenario, sino construir una narrativa de ese escenario. Tiene que tener un principio, un final, una lógica. Por supuesto, un escenario tiene que ser desafiante. Se agotarán los recursos, tendremos menos acceso a la tecnología, se complicarán los aspectos políticos, en fin, tiene que plantearnos retos. El escenario debe de tener consecuencias, es decir, y en este momento, ¿qué es lo que va a suceder conmigo, con mi organización? Y finalmente, un escenario bueno tiene que ser memorable, tiene que ser una crónica muy clara, muy específica, que yo tenga claramente identificada. A continuación, voy a pasar por alto la parte de la teoría que ya les he platicado y vamos a entrar al ejercicio que les proponemos. Nuestra propuesta consiste en establecer diálogos estratégicos, una primera interacción, construir escenarios en una primera versión del tipo túnel de viento. Recordemos a los ingenieros que ponen un túnel de viento para probar las características aerodinámicas de un auto, de un avión, y más o menos es un escenario. ¿Qué le sucede a mi organización cuando la meto a los distintos túneles de viento? En la segunda iteración, volvemos a hacer consultas, es un proceso que va y viene. Finalmente establecemos un conjunto de escenarios, como hicieron las organizaciones mencionadas anteriormente, y ahora sí hacemos una serie de pruebas específicas en una tercera interacción. Son preguntas más puntuales. El último paso, aparente último paso del proceso, es el uso de una red para cazar mariposas. ¿Se acuerdan de estas redes grandes, ¿no? Donde andamos cazando mariposas. Bueno, las mariposas son las ideas, ¿no? Y vamos a hacer el empleo de estos servicios. Los escenarios, como ya les comenté, no se guardan en una carpeta, se pueden publicar, pero sobre todo se tienen que discutir. Entonces, esta es nuestra propuesta que veremos a continuación. Nosotros tomamos el tema de la educación a distancia en América Latina, establecimos diálogos con algunos especialistas de distintas formaciones y orígenes institucionales en talleres específicos, determinamos dimensiones de observación, construimos una primera versión de los escenarios, volvimos nuevamente a consultas, registramos ya con mayor precisión el conjunto de escenarios para pruebas, tenemos 4 escenarios que les voy a mostrar en un momento, y posteriormente, en la tercera iteración, hicimos ya preguntas específicas. Recopilamos los datos, los consensos, pero sobre todo los disensos, es decir, aquellas opiniones que decían, pues no estoy muy de acuerdo, perfecto, vamos a ver en dónde está el disenso. Finalmente, cazamos las mariposas, por decirlo de esa manera, estableciendo estrategias específicas, y en muchos casos tenemos la posibilidad de documentar estos procesos. ¿Sería este punto el fin del proceso? Pues no, justamente lo que estamos diciendo es que es un permanente proceso de reflexión. En la construcción de estos escenarios hay que integrar un equipo de aprendices, hay que definir las dimensiones, hay que construir los escenarios, establecer los diálogos y finalmente prestar el servicio. Este es un proceso natural de intervención organizacional que tiene finalmente beneficiarios y promotores, como en todos los casos de las intervenciones. Esta parte de la integración de los equipos tiene que ver, como ya lo mencioné, con los usuarios, los colaboradores, los aliados, los actores políticos y el cliente básico. Nuestros escenarios para este evento que hemos venido trabajando desde hace algunas semanas, y agradezco a las personas que participaron su aportación, son 4. Un futuro soñado, uno llamado El mundo se puede ver mejor, un tercero que se llama Las cosas no van como uno quiere, y finalmente uno que se llama Regreso a la edad oscura. Su nombre ya anticipa de qué se trata. ¿Cuáles fueron las dimensiones de observación que propusimos? Son 6 dimensiones. Tecnología informática y de telecomunicaciones, los modelos y métodos educativos basados en la interactividad, la normatividad nacional e institucional que condiciona la educación a distancia, reconocimientos, acreditaciones, normativas laborales, normativas educativas, etc. Otra dimensión fueron los factores socioculturales y las percepciones de los actores del proceso educativo, si estaban
con una buena opinión de la educación a distancia, si tienen una mala educación, cómo ha cambiado todo esto en los últimos meses específicamente. El siguiente punto de observación es la cooperación entre agentes. Hablamos de una suerte de ecosistema donde hay distintos actores, proveedores de tecnología, instancias educativas que las utilizan, alumnos y profesores que hacen uso de esta tecnología. En fin, todos estos actores cooperan, a veces no en un enfoque de gana-gana, sino de gano yo. Esto se ve muy claramente en los aspectos de derechos, costos, en fin. Finalmente, los inevitables factores económicos. Esta es nuestra sexta dimensión, que habla del estado de dinámica de variables macro y sobre todo de las expectativas de los actores relevantes. Este es un resumen de nuestras 6 dimensiones. Y finalmente llegamos a la presentación de los escenarios. El escenario 1, el futuro soñado. Del lado derecho ustedes observan nuestras dimensiones. Y nuestro escenario del futuro soñado, obvio, habla de avance tecnológico generalizado y a disposición, sistemas y dispositivos o redes con competitividad internacional a precios adecuados, avances tecnológicos. En la parte de modelos suponemos que habrá un gran avance en la investigación y aplicación de metodologías educativas que nos permitirán estrechar los lazos y recuperar la efectividad de la educación. En normatividad suponemos que los marcos jurídicos se van a poner al día para permitir una correcta interacción de este ecosistema de la educación a distancia. Entre los factores socioculturales, imaginamos que va a haber una percepción social favorable a la adopción de estos esquemas. Suponemos que el mercado de trabajo no va a diferenciar entre formaciones virtuales y formaciones escolarizadas. En la parte de cooperación entre agentes, pensamos que las redes formales van a fluir de tal manera que alcanzaremos grandes acuerdos para interactuar. Y los factores económicos suponen crecimiento económico, altos ingresos para familias, inversión pública y privada en educación y en tecnología. Los mercados laborales absorben la oferta de trabajo en todos los niveles y los sectores tecnológicamente avanzados generan efectos de derrame en toda la economía. Este es el futuro soñado, en verde. Este escenario se construyó colectivamente. Nuestro segundo escenario se llama El mundo puede ser mejor, está en amarillo, no es verde. Hay avance tecnológico generalizado, pero está a disposición inequitativa. No todo el mundo participa, no todas las escuelas pueden pagarlo, no todas las familias tienen acceso. En los modelos educativos, las iniciativas pueden empezar a darse. Hay un entorno económico que puede frenar la generalización de los esfuerzos. En la normatividad no hay como mucha posibilidad de hacer estos ajustes. Los intereses prevalecen, no hay mucha posibilidad de tener acuerdos. En los factores socioculturales, si bien la pandemia nos mostró que es importante la educación a distancia, no se avanza mucho en destrabar ciertos obstáculos. Esto se ve en la colaboración entre agentes, donde la interacción es forzada, pero después de que pasa la pandemia, regreso a una actitud cerrada. Entre los factores económicos, pensamos que es un esquema más bien tendencial, hay un estancamiento de la inversión pública, los mercados laborales se empiezan a segmentar nuevamente, se castiga la innovación educativa, hay un estancamiento relativo de los salarios y el empleo, etcétera. Este es el mundo puede ser mejor en el escenario 2. El escenario 3 es un escenario más anaranjado, donde las cosas no siempre van como uno quiere. La tecnología en nuestra primera dimensión no siempre está accesible, hay insularidades tecnológicas, hay cierta gente que tiene la red 5G o la 6G, pero otros no pasaron de la 4G, hay sectores que no están completamente desarrollados. En los métodos educativos hay un rezago en las iniciativas de investigación propia para mejorar los procesos educativos, los modelos instruccionales, en fin. En la normatividad, en este entorno desalentador, pues no hay mucho avance, por lo demás hay apatía, hay segmentación. Los factores socioculturales son muy limitados, la gente puede llegar a pensar que no vale mucho la pena seguir por ahí. Y finalmente, tanto la cooperación entre agentes y los factores económicos están marcados por un desinterés, ¿no? Un problema importante, a grado tal, por ejemplo, que hay una agudización de la inequidad en el empleo.
Nuestro peor escenario se llama regreso a la edad oscura. Esto es muy interesante porque a continuación mundial en procesos en nuestros países y en ciertas regiones hay un avance tecnológicamente nulo, incluso hay un atraso, hay un aislamiento de los flujos globales de tecnología. Nuestros modelos educativos también sufren un rezago, ya no creamos conocimiento endógeno, nuestros psicólogos, nuestros pedagogos no generan las aportaciones que queremos y en suma hay una aguda dependencia de los modelos importados. En la normatividad sucede algo igual, en lo sociocultural hay un desaliento generalizado, hay una especie de relevancia del consumo digital basura, no hay mucha presencia del conocimiento que mejora las condiciones de vida, sino que está consumiendo compulsivamente. La cooperación entre agentes prácticamente es inexistente e inefectiva. Y finalmente, pues como podríamos imaginar, entre los factores económicos hay un bajo crecimiento económico, caída del gasto público, agravamiento de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Es un escenario muy oscuro. Bien, pues como nosotros podemos observar en estos 4 escenarios, que surgen de un proceso interactivo, como ya les mencionaba, nos permita construir estos escenarios. Estos 4 escenarios, hay que tener mucho cuidado, no son predicciones, no es simplemente proyectar la tendencia, no son pronósticos, ni solamente son preferencias. Ahí les puse el dibujo del pavo, porque probablemente algunos recordemos la idea del pavo. El pavo pensaba que las cosas iban a ir muy bien porque desde marzo lo compraron chiquito, lo alimentaron, llegó agosto y seguía muy contento en su lugar siendo alimentado y la tendencia era de que iba a seguir una larga vida hasta que llegó el 23 de diciembre y al día siguiente el pavo vio su tendencia interrumpida. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tendencias, proyecciones, pronósticos, porque nos puede pasar lo que al pavo, pensar que las cosas van a ser como hoy. Finalmente, en esta parte, los escenarios, como ya dijimos, se construyen. Son construcciones imaginarias, pero son sustentadas y son oportunidades para tener conversaciones estratégicas. Nuestro ejercicio funciona de la siguiente manera. Nosotros, en la final interacción, le preguntamos a ciertas personas ¿cómo le va con este escenario del futuro soñado? Y se leen verticalmente las columnas, obvio, donde, por ejemplo, en tecnología, donde hay avance acelerado, disponibilidad y conectividad, le preguntamos, ¿cómo puede ser la estrategia de mi universidad, de mi empresa, en esas condiciones? Con una investigación educativa donde haya aportaciones originales, mejora en la efectividad, respuestas locales, ¿cómo afectan estos rasgos a mi estrategia si soy una universidad? ¿Los puedo incorporar? Si la normatividad está siendo actualizada, tienen registros de competencias, etcétera, etcétera, ¿eso me es favorable a mí como universidad o como empresa que se dedica a la educación a distancia? Si las percepciones son positivas, ¿cómo aprovecho yo esos desafíos? Si la colaboración entre agentes es rápida y efectiva, ¿cómo la aprovecho? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Qué podemos hacer juntos? Y finalmente, en la parte de los factores económicos, dado que en nuestro modelo que se llama el futuro soñado hay crecimiento económico, ingreso disponible y mercados laborales dinámicos, ¿de qué modo me inserto en ese contexto? ¿Qué oportunidades hay para generar nuevas líneas de negocios o nuevos programas educativos o nuevos servicios o ampliar mi capacidad? Todas estas preguntas y todas estas respuestas dan lugar a una conversación estratégica enriquecedora, pero sobre nuevas bases y con mayores perspectivas. ¿Es este el fin del proceso? Pues claro que no, como lo vimos, pero este es cómo funciona la metodología. Hacemos este túnel de viento donde probamos estas dimensiones y sobre todo, como dice ahí, cómo me afecta. Me ubico yo en el contexto y veo hacia el final dónde me voy a ver. Como resultado de esta idea, llegamos a la conclusión de que pudimos haber puesto a prueba nuestros esquemas conceptuales y nuestra visión particular del tiempo. El tiempo se aceleró, el tiempo se alargó. Entre nosotros interactuamos y aprendimos, recopilamos todo género de ideas, no nos cerramos a determinaciones inamovibles. Y en suma, lo que hicimos en ese renglón final fue construir el lugar de nuestra organización en el futuro.
Ya llegando a las conclusiones y agradeciendo mucho el tiempo que me han dedicado, quiero plantearles las siguientes conclusiones. Como lo demuestran múltiples organizaciones de todo tipo, como las que ya comentamos, planear por escenarios abre los horizontes. Los procesos de construcción de escenarios ofrecen nuevas oportunidades para construir colectivamente y sobre todo fundadamente futuros compartidos. La creación de estos espacios transicionales, estos espacios de confianza, nos permiten también tener esta cura de las enfermedades organizacionales, como ya lo mencionábamos, el pensamiento grupal y la fragmentación. En ese marco, yo les sugiero que comencemos a construir escenarios, que pensemos el futuro de manera diferente, que utilicemos la metodología Oxford y que a través de este espacio que tenemos construido hoy, podamos interactuar para mejorar este escenario. Me gustaría mucho poner a su consideración mis correos electrónicos y ojalá podamos hacer ejercicios a nivel América Latina, a nivel países, a nivel sectores, a nivel instituciones. Están mis correos electrónicos, me dará mucho gusto participar con ustedes. Les agradezco mucho y agradecerle particularmente a Ivonne Alarcón, la decana de la Facultad de Educación a Distancia Semipresencial, por la invitación, a su estupendo equipo de trabajo, a todos ustedes por escucharme y estaremos en la mejor disposición de interactuar. Ojalá que sea el inicio de un gran proyecto basado en la metodología de los escenarios. ¿Pregunta? Con esto termino mi presentación y estoy a sus órdenes para sus comentarios, sugerencias y, en fin, sus reflexiones. Muchas gracias. Maestro, excelente la conferencia. Le agradecemos muchísimo. Estamos muy satisfechos por su presentación y muchísimas gracias por compartir esta experiencia sobre el futuro post-pandemia, la construcción de respuestas mediante la metodología de los escenarios. A una pregunta de las tantas, pero haciendo un compacto, porque se nos vienen encima también otros panelistas, ¿cuáles serían los principales elementos que una empresa privada debe considerar para el diseño de planeación por escenarios? Y añadiendo a esto, ¿qué desventajas o problemas podrían darse en la metodología por escenarios? Si me nos puede responder brevemente, maestro. Bueno, evidentemente las ventajas son muchas de las que ya mencioné, de la que nos permite estar muy sensibles a lo que sucede en el entorno. Se menciona el caso particular de una empresa privada. No es exclusivo el enfoque de empresas públicas o privadas, organizaciones, es muy generoso y creo que la principal ventaja que podría tener es justamente darnos la capacidad de visualizar hacia adelante. Normalmente los ejercicios de escenarios tienen una vigencia de 10 años y son renovables periódicamente, de tal manera que son de gran importancia para las organizaciones. Si hubiera que mencionar un defecto o un problema con este tipo de ejercicios, tiene que ver con su virtud. El gran problema es contar con el apoyo de las cabezas de las organizaciones, que no piensen que es una inversión que me tiene que redituar, como decía por ahí, el costo-beneficio, cuánto me va a costar, qué voy a ganar. Es una inversión de largo plazo y requiere cambios adentro de la organización, pública o privada, pero los beneficios a largo plazo van a ser mucho, mucho mejores de lo que tenemos hasta este momento. Ese sería mi comentario y agradezco la pregunta. Desde la UNIDA le agradecemos infinitamente por haber compartido su experiencia, Magíster Jorge Bobadilla Martínez. Un saludo a toda la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco de México, y que estamos muy agradecidos con ustedes y seguiremos en contacto para futuros eventos. Y le invitamos
a seguir nuestra actividad que continúa ahora con otra presentación. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Buena suerte.